Ok, bienvenidos chicos a este nuevo podcast de emprendimiento de Alfa. Tenemos un invitado especial, yo lo conozco hace mucho tiempo, del colegio. Wow, más de 15 años. Más de 15 años. Aproximadamente. Y ver el recorrido que ha tenido durante todo este tiempo. Y yo siento que esta entrevista, como hablábamos antes, va a tener... Creo que va a ser de gran aprendizaje para mí y espero que para ustedes igual. Así que la disfruten y Tito, bienvenido. No, gracias. César, un placer para mí estar acá, disfrutar de esto, de todo tu setup. Te felicito con al equipo también de poder estar acá y poder conversar con vos. La verdad es que ambos, quizás amantes del podcast, ambos nos gusta estar acá. Yo he estado en tu lado y ahora estar acá es para mí raro, pero emocionante también. Y gracias por invitarme. La verdad es que un lujo y felicidades por todo esto. Gracias, gracias. Gracias, Tito. A ver, contanos un poco de quién es Tito. Dale. Y direccionándolo ya más a la empresa que tenés. Ok. Storch, así que... Dale. A ver, yo soy un apasionado por servir a la gente. Siempre me defino eso. Soy un apasionado por ayudar a las personas a encontrar específicamente algo que les haga clic al corazón. Entonces, soy un apasionado por ayudar a las personas a conectar su propósito. Y en ese proceso, porque lo he venido haciendo desde muy chico, sí. O sea, he tenido quizás el privilegio que no mucha gente ha tenido de poder ser entrenado en liderazgo, en desarrollo humano desde muy pequeño. Por lo que mi papá hacía, digamos, ¿no? Por lo que mi papá hace, inclusive hasta el día de hoy. He tenido la oportunidad también de traducir mucho material de liderazgo. Sí. Entonces, todo eso me fue empujando a ayudar a las personas a desarrollar ya sea sus propios proyectos de vida, pero también sus proyectos empresariales, que después estudié administración de empresas, entonces como que todo fue encajando. Pero la verdad es que yo me considero, siempre lo digo así, un desarrollador de personas y de organizaciones o negocios. Sí. Junto con este viaje me he equivocado muchas veces en el tema de empresa. Me he equivocado un montón de veces con el tema personal, pero sin duda siempre con el corazón de poder ayudar a otras personas a conectarse con eso que le apasiona, con eso que le hace bien. Y lo hemos venido ya haciendo de manera, si querés vos, estructurada, claro, formal, con la fundación de Torch, Liderazgo y Coaching, que es más o menos la formalización de esto que te digo, de este sueño, de este corazón de servicio puesto ya en una empresa, en una organización, y hoy ya con distintas ramas, con un equipo de personas enfocado en el desarrollo no solamente de las personas, sino también de organizaciones. Estamos muy enfocados en poder ayudar al recurso humano a desarrollar todo el potencial. Nosotros creemos que en Bolivia tenemos nosotros la capacidad de hacer cosas de calidad. Y estoy sentado y soy prueba de eso hoy en un lugar que tiene mucha calidad. Sí. La verdad es que es la primera vez que yo vengo a un lugar así, montado de esta manera. Y que no sea radio. Que no sea radio, no, inclusive la radio. Yo he estado haciendo, estuve participando en un programa de radio, estoy viendo otro proyecto de programa de radio para aquí en adelante, y tampoco los radios tienen este tipo de setups, digamos, ¿no? mucho menos pensando en el tema digital. Claro. Hoy, más que nada. Entonces, yo creo que en Bolivia nosotros tenemos mucho potencial, tenemos la capacidad de poder volvernos una figura importante en el continente, tanto económicamente, socialmente, culturalmente, que no lo hacemos simplemente porque nosotros no hemos pasado los procesos, y ahora yo estoy cada vez más investigando el tema cultural, por ejemplo, y que necesitamos simplemente trabajar en el recurso humano, es lo que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que me apasiona, eso es lo que soy. Soy casado, soy esposo de Daniela, tengo 2 hijos, una hija recién nacida y un hijo mayor. Y de nuevo, eso, así me describo, digamos, claro, ¿no? Yo sé, y estuve clavado, bueno, te decía antes, la charla previa al podcast, estuve clavado un poco en tus entrevistas y me llamó la atención que indagas mucho en los inicios. Yo no personalmente, porque creo que el inicio es como el embarazo, tiene que estar, o sea, está oculto. Ajá. Y es por una razón, y creo que no todo el mundo está dispuesto a compartirlo, pero como se lo preguntás a tus entrevistados, vos querés compartir en unos 3 minutos esos tus inicios. Por supuesto. A ver, yo estoy involucrado me interesan los inicios, sí. Te explico esto un poquito antes de entrar al mío, porque me interesan las historias. Sí. Estoy convencido de que el ser humano está hecho de historias. Todo lo que vos sos hoy es parte de las historias que vos escuchaste cuando eras chico. Las historias que te contaron o las historias que vos viste en la tele, los dibujos animados que vos viste, sí. Los videos, etc. Todos nosotros somos parte de esas historias. Es por eso que las religiones tienen historias. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces,
Por eso a mí me interesa mucho. Ahora, en mis inicios, a ver, yo te puedo decir... Y no tanto de emprendedor, sino que en general... En la vida. Yo entiendo que les preguntas desde... no les preguntas, pero ellos se empiezan desde la universidad y demás, así que... Correcto. A ver, nos conocimos en el colegio, un colegio religioso, un colegio enfocado en el tema académico. Si querés hacer publicidad o mencionar, no importa, aquí tenemos la libertad. Los quiero, pero no sé si lo que voy a decir después vaya a ser... No, dale, hasta para que nos etiquetemos y todo. Sí. No, el colegio, que se sienta. Un buen colegio en el tema académico, un buen colegio en el tema de desarrollo de las partes exactas, sí, con mucho énfasis y presión en el tema de ser excelente en el área académica. A mí me generó presión desde muy chico. Ahora, yo vengo de una familia religiosa también, sí, de una familia que de alguna manera a mí me ponía también otro tipo de presiones fuera en la sociedad. Entonces, para mí siempre fue muy difícil el ser la misma persona en mi casa y ser la misma persona fuera de mi casa, sí, con mis amigos. Siempre tenía que poner otra cara, ¿viste? Porque soy el hijo de tal persona, entonces como soy el hijo de tal persona que es conocido en el mundo religioso, tengo que portarme de tal manera. Entonces, sí, eso me generó una separación de quién soy. Entonces, yo no tenía muy claro si yo era el Tito Andrés que era en mi casa o el Tito Andrés que era fuera de mi casa. Lo entiendo. Entonces, esa presión llega a un punto donde yo me conecto, si querés, con mi fe, con mi espiritualidad, y yo digo, tengo que ser una sola persona. Sí. Entonces, decido ser una sola persona. Y decido ser una persona que si bien tengo una parte, si vos querés, que está enfocada en la fe, pero también tengo otra parte que soy normal, ¿me entendés? Claro. Soy hincha de un club de fútbol, me vas a encontrar peleando en las redes sociales por cosas que realmente creo. Eso está clarísimo. Me vas a encontrar, si leíste mi Twitter, sí, me vas a encontrar peleando y discutiendo por cosas que defiendo, por cosas que realmente me apasionan. Sí. Y decidí eso, ser la misma persona, ser auténtico, dejar esa dualidad y convertirme en una sola persona. Y eso tiene que ver, de nuevo, como te decía, en un proceso espiritual. Pero, a ver, esa presión me llevó a decidir cosas al final queriendo agradar a otros. Yo entro a la universidad, saliendo del colegio, entro a la universidad con la presión de todo mi grupo cercano de amigos que entran a una carrera, a una universidad específica y todos vamos para allá. Entonces, a estudiar ingeniería industrial en la universidad donde todos los amigos estaban, digamos, ¿no? El grupo pequeño estaba. Yo, de cajón ahí. Y obviamente yo no quería nada con industrial. La verdad es que nunca me vi yo sentado haciendo números. Sí. Y la verdad es que yo cambio de carrera en un momento que yo llego como una epifanía, que yo estoy sentado haciendo, incluso me acuerdo, haciendo un práctico de ecuaciones diferenciales. Recuerdo que me siento en la mesa, saco mi práctico, saco la hoja cuadriculada horrible esa, y saco mi estuche, saco la calculadora, mis mangos, todo para empezar el práctico. Y recuerdo hasta el día de hoy lo mucho que yo odiaba hacer eso. Y ahí yo dije, no puedo hacer esto toda mi vida. Ese fue el momento que yo dije, me equivoqué. Entonces, si querés, es un primer fracaso grande, fuerte. Y yo ahí decido qué es lo que voy a hacer, pues, ¿no? Claro. Y obviamente con la presión que yo tenía en casa del tema religioso, las primeras opciones eran teología, las primeras opciones era por ese lado. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer? Y obviamente en ese proceso yo es donde empiezo a pensar más en mi filosofía personal. ¿Quién quiero ser de la vida? ¿Qué es lo que me gustaría lograr a largo plazo? ¿Dónde me gustaría vivir? ¿Qué es lo que me gustaría lograr? ¿Qué legado quiero dejar? Empecé a hacerme ese tipo de preguntas que ya las veníamos haciendo, si querés, antes en mi casa, y es algo normal en la vida de una persona que se crió como yo. Bueno, sí, porque esos cuestionamientos no los tiene mucha gente, ni a toda su vida. Por eso digo que soy privilegiado, sí, porque esas preguntas eran normales en mi casa. Claro. Eran normal con mi familia, digamos. Era normal que nosotros se la hagamos a otras personas. Entonces... duelen a veces cuando no tenés una respuesta a esa pregunta. Por supuesto. Sí. Y es muy duro. Pero en ese momento realmente empecé a darle bola. Sí. Yo no le había dado bola nunca. Claro. Para mí era sencillo, era como que, listo, la respuesta la tenés correcta y ya está. Técnicamente correcta la respuesta, listo, zafaste. Pero en realidad yo tenía la respuesta, pero estaba decidiendo en base a cualquier otra cosa. Si querés, en la presión de mis amigos, sí, en agradar a la gente. Entonces decidí, no, yo me voy a agradar primero, tengo que agradar a Dios y después a mi vida. Yo tengo que cumplir algo que yo tengo acá. Entonces decido hacer una pequeña pausa en la carrera, congelo mi materia, mis carreras y digo, me tengo que cambiar de carrera. ¿Qué carrera? Y obviamente en ese proceso encontré la administración de empresas como una opción. ¿Por qué? Porque la administración de empresas
trata no solamente con los recursos de una organización, que son muchos, Sí. sino que hay una parte que se enfoca muy fuertemente en la parte del recurso humano. Y ahí yo dije, eso es lo que me gusta hacer. Okay. Es eso lo que vengo haciendo y me vengo entrenando. Tengo que por ese lado. Entonces decido la administración de empresas, pero ahí se viene el segundo desafío más grande de mi vida, que es hablar con mi padre. Sí, eso yo me acuerdo la vez que dije a mi madre que iba a dejar la universidad. Uf, bro. Fue en el balcón de mi casa llorando y por teléfono. Fue duro. Me imagino, porque el enfrentar a mi padre y decirle, papá, me equivoqué, y mi padre nunca fue de esas personas que me presionaron a estudiar una carrera. No, mi papá siempre fue. Pero, ¿viste el peso ese de fallarle? Claro. De haber tirado 2 años de tu vida y plata, y su plata en esto, fue, y hasta el día de hoy lo recuerdo, un momento crítico en mi vida, donde yo tuve que ponerme los pantalones, calzarlos bien y hablar. Y sentar a mi papá, y fui decidido, papá, me voy a cambiar de carrera. Papá me escuchó, me dijo, ¿por qué? ¿Cuáles son tus razones? ¿A qué carrera? ¿Qué? ¿Y por qué? Y ahí me vino la pregunta, ¿y cuál es tu plan con esa carrera? Yo recuerdo hasta el día de hoy el consejo que él me dio al final de la charla. Él me abrazó, me dijo, vos sabés que yo te apoyo en todo lo que vos hagas, no te preocupes, papá. Y yo ya venía, si querés, con una historia que mi padre nos apoyó. Nosotros nunca tuvimos contra quién rebelarnos, mi hermano, mi hermana y yo. Porque mi padre, por ejemplo, de nuevo, una familia religiosa, lo primero que uno piensa, voy a escuchar rock, papá, quiero escuchar rock. Y claro, mi madre era una locura, ¿cómo vas a escuchar rock, hijo? Yo no quiero escuchar rock, quiero escuchar rock. Ok, mi papá, vamos a comprarlo. ¿Qué dijo querés? ¿Qué vas a escuchar? Y él escuchaba con nosotros. Sí. Entonces yo nunca tuve contra quién rebelar. Papá, quiero patinar, ¿no? Entró el tema del skate. Quiero jugar rugby. No, eso fue mucho. Eso fue mucho. La que sufre es mi madre. Mi padre le encanta. Pero el tema del skate, por ejemplo, ¿no? Sí. Y mi padre, ok, hijo, vamos, yo te compro. Él me compraba las tablas. Yo nunca tuve contra quién rebelarme. Porque él fue lo suficientemente sabio como para acompañar esos procesos con nosotros de descubrimiento. Entonces en ese momento él me dice, no importa lo que vos decidas, la carrera que vos decidas, pero si vos no tenés un porqué detrás de esa carrera que es lo suficientemente fuerte como para jalarte a través del proceso, porque el proceso va a ser igual de difícil, me decía Tito Andrés, no va a ser fácil. Pero si vos no tenés ese porqué lo suficientemente fuerte que te jale a través del proceso, vas a volver a equivocarte, vas a volver a fracasar, vas a volver a sentirte como te estás sintiendo. Entonces asegurarte de que el porqué es lo suficientemente fuerte para ayudarte a través del proceso. Esas palabras al día de hoy me hacen eco en el corazón y me han ayudado a todo. Para casarme, asegurarte que el porqué es lo suficientemente fuerte para hacerte pasar por el proceso que es difícil. Sí. 7 años de casado, procesos muy difíciles en estos 7 años. Y yo tenía 7 años de arreglado. Sí, ya nos conocían, estaba todo en orden, nada, uno se casa diferente. Entonces, esas palabras me recuerdo, y eso fue, si querés, el segundo énfasis fuerte en mi vida, digamos, ¿no? Y de ahí ya he tenido otro tipo de fracasos. Emprendí una tienda de ropa, me fue muy mal. Esa tienda de ropa la emprendí con mi prima. Entonces yo aprendí de que cuando vos no tenés las responsabilidades claras, nadie te hace responsable. Claro. Y si vos no te haces cargo, porque ese era el problema. El problema era que nadie abría la tienda a tiempo, nadie se hacía cargo de los pagos. Fue una cuestión de desinformación y al final terminamos perdiendo plata, cerrando la empresa, zafando más o menos, vendiendo las cosas. Pero ese fue otro fracaso, si querés, en mi vida de empresario, digamos, ¿no? Cuando ya estaba estudiando administración de empresas, más o menos yo ya tenía que saber cómo hacerlo, pero fue un fracaso terrible. Y la razón por la cual para mí es bueno hablar de este proceso, si querés, es porque cuenta una historia de quién soy yo hoy. Claro. O sea, lo que yo hoy hago, lo que me apasiona hacer, y en lo que estoy metido en un montón de cosas, así, ¿por qué estoy acá, digamos, no? Tiene que ver con eso, con la historia que he caminado, con ir aprendiendo ciertas cosas y mira, si vos te haces cargo de tus errores, si vos los admitís, si vos tenés la suficiente inteligencia emocional como para poder admitirlos y conversar, pierden el poder sobre vos. Pierden la vergüenza, o sea, perdés la vergüenza de tus errores y se vuelve un proceso de aprendizaje. Y eso es algo que lo tenés que ir aprendiendo. Hoy que estás, si querés vos, no sé si estás casado, creo que no estás casado. No. Mira, cuando vos consigas, o sea, eso es lo que vos puedes aprender. Los errores te van a ayudar a aprender y mientras más rápido vos aprendes a admitirlos, claro, más fácil es crecer, brother. Entonces, ese es quizás el proceso profesional. Después salí profesional, estudié en la Universidad Iberoamericana de Liderazgo de Miami, me certifiqué como coach ejecutivo.
liderazgo transformacional en Colombia, un montón de cursos que ya tenían que ver con esto que me llenaba. ¿Con tu por qué? Con el por qué. Y vamos a hablar del por qué. Creo que es Buenísimo. algo personal y el por qué personal, wow. Yo con eso quiero cerrar. Pero ya entrando a lo de Torch y comentarnos ligeramente un poquito, ¿y qué es lo mejor de ser emprendedor o ser empresario y tener un negocio? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que perseguís algo que es significativo. Cuando vos tenés tu propio negocio, vos estás construyendo tu propio sueño. Sí. Vos estás construyendo algo personal. Entonces, para mí lo más importante de eso es que vos tenés control de lo que estás haciendo y de los resultados que podés obtener. Tenés más control y estás construyendo algo para el futuro. Eso no quiere decir de que emplearte en una empresa esté mal. Claro. Son otros caminos y la gente va decidiendo esos caminos. Mira, yo en algún momento he pensado cómo yo no me empleé más tiempo. Porque la verdad es que yo, en mi camino de emprendedor, tuve un solo jefe. Sí. Juan Carlos Villarroel. Saludos para Juan Carlos. Es uno de mis mejores amigos. Él ahora dirige una clínica en el Beni, la clínica privada más grande del Beni. Y de él yo aprendí un montón. Y yo fui asesor de ventas primero, o sea, vendedor de un producto. Y todo el mundo debería empezar vendiendo. Por supuesto, sí, por supuesto. Entonces empecé vendiendo con él y cerré como 2 contratos buenos y me ascendió rápidamente a jefe de ventas cuando tenía 2 personas debajo mío. Y la verdad es que fue un proceso, qué sé yo, 1 año más o menos con él, en el cual yo aprendí mucho. Pero de nuevo, yo digo, después yo he pensado y decía, ¿cómo yo no me empleé en otro empleo? ¿Cómo yo no busqué, qué sé yo, una empresa más grande, Tigo? Porque lo que hacía en Camaleón Producciones, se llamaba, era básicamente marketing digital, cuando el marketing digital era mainstream. Sí. O sea, estamos hablando vendía yo fee mensuales de producción para gráficas, para Facebook, para videos, producción de videos. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Te estoy hablando eso tiene que ser, 2006 me gradué, 2007, 2008, 2009 ha tenido que ser. Estoy hablando de 2009, sí. 11 años. Ajá. Hablando de dónde viene más o menos este proceso, ¿no? Y vendíamos asesorías de marketing digital. Obviamente el Facebook estaba en pañales, no había nada casi de Facebook, sí. nada de empresas de Facebook, pero sí hacíamos producciones para publicidades, sí hacíamos producciones para cartas, para pancartas, para revistas. Entonces hacíamos como una terciarización de la parte marketera de la producción, digamos, ¿no? Claro. Y yo vendía los paquetes. Entonces, yo siempre he dicho, ¿cómo no me empleé más? Pero de nuevo, son caminos distintos. Y de ahí yo emprendí otra cosa, fracasé, una distribuidora junto con un amigo que es muy conocido, Saúl Paniagua, Danilo Yujara, Saúl Paniagua. Ahora sí te estás soltando con todo el proceso. No, pero a lo que voy es, yo caminé el proceso emprendedor porque siento hasta el día de hoy, que es más, para mí personalmente, es más satisfactorio construir algo para uno. Ahora, no es para todos. No es para todos. Yo hoy trabajo como director del Founder Institute, que el Founder Institute es básicamente una aceleradora pre-semilla de Silicon Valley en Bolivia. Desarrollamos startups de cero. Sí, hablamos de eso, me acuerdo, hace 1 año. Ajá, correcto. Y en ese proceso yo he aprendido a desarrollar un montón de empresas. Hemos ayudado a desarrollar como 17 empresas en estos 2 años. Que están todas armadas en Estados Unidos, o sea, empresas desde idea a empresas real establecidas en Estados Unidos. Pero en este proceso de caminar y ayudar a otras personas a desarrollar empresas, me he dado cuenta de que en la medida que uno trabaja y construye su propio sueño, tiene mayor control. Pero también me he dado cuenta que el emprendimiento no es para todos. Sí. Y también, ahorita que lo mencionas, que te hubiera gustado tener otro trabajo, creo que no es necesario dejar tu trabajo para emprender. Sí. No. Justamente en el Founder Institute nosotros buscamos 3 tipos de perfiles. Uno son los que están a full time, que son los emprendedores natos, si vos crees, los que se la juegan, los que se vuelven locos y le meten. Como yo. Como nosotros, sí. El otro perfil es el part-time, el medio tiempo. Sí. El otro perfil es el que tiene equipos, el que tiene teams. Entonces, pero el part-time, eso quiere decir, muchas de las empresas empiezan part-time, o sea, medio tiempo. Claro. O sea, vos podés empezar a emprender, vos trabajás, ponele hasta las, 7 de la noche, 6 de la noche, y de 6 a 10 vos tenés para trabajar, digamos, ¿no? 6 a 10, todo depende, siendo optimista. Claro, pero todo depende de en qué vos te enfocás, digamos.
Yo creo que depende también del hambre que uno tenga y de la proyección que vos tengas. O sea, porque siento que todo se interioriza en lo que vos realmente querés. O sea, todo lo externalizás. Entonces, si vos tenés esa pasión por dar más o sabés que por lo que estás trabajando va a tener buenos frutos o te apasiona, como vos decís, creo que lo vas a hacer. Y no importa qué, yo me quedo 3, 4 de la mañana aquí haciendo y me despierto a 6 para ir al gimnasio, ¿me entendés? O sea, no pasa nada. Me pasaba lo mismo. Todo, y lo que decís es muy cierto. Si querés lo resumo así. Todo depende del porqué de cada uno. Si tu porqué es lo suficientemente fuerte como para ayudarte a jalar todo este proceso que es difícil, porque es difícil. Por eso decía que el emprendimiento es para todo. Walter Méndez, mi socio en el Founder Institute y también en otro podcast, él tiene un dicho que me encanta, que él dice, cualquiera puede emprender, pero emprender no es para cualquiera. Sí. O sea, cualquiera puede empezar una empresa, pero no todos van a ser exitosos. O sea, el emprendimiento tiene ciertas demandas que no todos están dispuestos a pagar. Y no está mal que vos no estés dispuesto a pagar. Para nada. Entonces, si el porqué es lo suficientemente fuerte, vas a poder pasar el proceso, vas a poder pagar el precio que emprender requiere, digamos, ¿no? Esta conversación me hace acordar del libro de Start With Why. De Simon Sinek, sí. Por supuesto. Entonces, y me interesa porque esto del por qué creo que es el pilar y él lo dice en su libro. O sea, vos deberías empezar por por qué y de ahí con el qué y el cómo. Entonces, exactamente. Sí. Entonces creo que es algo importante que todo el mundo, lo que saques de esta charla, creo que es un tema recurrente en el tiempo que vamos, es que tu por qué que realmente sea importante, que impacte a los demás y te llene a vos. Por supuesto. Sí. O sea, para mí es esto, que sea real. Que tu por qué sea real. Que tu por qué te llene. Que tu por qué te apasione. Hay una entrevista que le hicieron a Juan Wesley. A lo mejor no todos saben quién es Juan Wesley, pero... Que lo googleen. Que lo googleen. Era un evangelista muy, muy famoso que generó mucho impacto en su época. Cientos de miles de personas reunidos a escucharlo. Y le hicieron una entrevista una vez y le preguntaron, ¿qué tenés diferente a otros? Claro. ¿Qué es lo que hace diferente a vos, Juan Wesley? Entonces el tipo dice, nadie puede resistirse a un hombre en llamas. Entonces, si vos realmente tu porqué es lo suficientemente fuerte, vas a atraer otras personas, vas a generar influencia, vas a generar gente alrededor, vas a generar proyectos, vas a generar conexiones, vas a generar valor a otras personas y vas a empezar a conectar ese porqué con lo que haces. ¿Con tus qué? Con tu trabajo, exacto, con tu trabajo, con tu manera de alimentarte, con tu familia, con tu plan. Entonces, cuando vos lo tenés claro, cuando es honesto, cuando es genuino, cuando realmente te tomaste el tiempo para descubrir qué es, cuando realmente te apasiona, cuando realmente estás conectado con eso, con la esencia de quién sos, el por qué hace la diferencia. Sí. Simon Sinek habla de eso específicamente, pero también hay otro libro, que es el siguiente, te lo recomiendo, que se llama... Lo tengo. Find Your Why. No, el otro. El último se llama The Endless Game. Ok, ese. The Endless Game es la proyección del porqué en la empresa. Ya. Es fantástico. Ese libro me rompió la cabeza. ¿Por qué? Sí. Porque habla de que el porqué de la empresa tiene que estar primero conectado a tu porqué, pero tiene que ser igual de importante. Cuando vos tenés una empresa que tiene un porqué claro, empezás a tener empresas que caminan, que entran al juego infinito. Sí. El juego infinito es básicamente, no se trata de que yo te gano a vos en una competencia de, qué sé yo, de CrossFit. Claro. Vos querés ganarme a mí, yo te quiero ganar a vos. Pero si el juego es mantener el juego vivo, sí. Vos ya no sos mi competencia. Claro. Vos te convertís en un, él lo menciona así, en un digno rival, un digno oponente para ayudarme a mí a mantener el juego vivo. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, cuando vos empezás a crear empresas con esta filosofía, tenés empresas como Kodak que generan ese impacto maravilloso. Kodak generó una transformación digital que nosotros no tenemos idea. Hoy se lo utiliza como mal ejemplo a Kodak, sí. Pero cuando vos ves los inicios de Kodak, vos vas a ver una empresa que estaba muy, muy conectada con su porqué hasta que se muere el fundador y pasan a los CEOs que tienen una mentalidad más finita, claro, de los números y de la carrera finita y termina Kodak así. Creo que es la importancia de comunicar bien el porqué para dejar un legado y que esto perdure. Correcto, pero de nuevo, tiene que ver con si vos no lo sabes el tuyo, difícilmente vas a... Y eso es lo que encuentra tu porqué. O sea, empieza con tu porqué, ese es el primero y está bien direccionado en la empresa. Encuentra tu porqué, ya va de los dos lados. O sea, tenés que encontrar el tuyo
tu porqué personal para proyectarlo en el porqué de tu empresa. Y ahí va la segunda pregunta, que no la tengo acá, pero me llama la atención. ¿Vos creés que tu empresa es un reflejo en parte tuya? Sí. Y claro que sí, pero ¿qué tanto, del 1 al 10, qué porcentaje fiel crees que es de vos? 9. 9. 9. ¿Sabes por qué? Sí. Primero, porque mi misión personal es la misma de la empresa. Sí. La misión tiene que ver con lo que yo hago para poder cumplir mi propósito y mi visión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer todos los días para poder alcanzar mi visión y mi misión? Entonces, yo me di cuenta de que la misión que yo había hecho personal tenía mucho que ver con la empresa. Entonces, simplemente es algunos cambios, pero es exactamente la misma. Claro. Yo existo, si querés, yo lo que tengo que hacer todos los días es inspirar, desarrollar, empoderar y activar a líderes transformacionales para el mercado y para la vida. Claro. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer todos los días. En todas las interacciones que yo tenga, César, yo estoy intentando inspirar o desarrollar o empoderar o activar a líderes, el liderazgo de la gente. Entonces, en esta conversación con vos, con ellos, para eso estoy. Entonces, Torch tiene la misma empresa, la misma misión. Entonces, ¿por qué digo 9? Porque yo no soy tan formal como una empresa tiene que ser. Sí, digamos, ¿no? Exacto. Yo soy... Y creo que... Wow, ¿cómo sos? ¿Cómo sos vos? Yo me describo una persona, no sé, a mí me gusta, soy curioso. Sí. Entonces me gusta experimentar cosas. Te voy a dar un ejemplo de cosas que vos decís, ¿qué estaba haciendo? Hubo una fase de mi vida donde a mí me interesó mucho la magia, las cartas. ¿Entendés? Y si vos me das unas cartas ahora, te puedo hacer como unos 7, 8 trucos. Puedo hacer algunos movimientos con las cartas porque me interesa y me meto y estudio y soy curioso en ese sentido y empiezo a encontrarle algo de sentido, si querés, o de valor a eso hacia mi vida, y eso es lo que hago. Sí. Lo mismo, y después otro proceso, por ejemplo, en mi vida, la música es algo que me apasiona, soy un aficionado, toco guitarra, toco bajo, me gusta mucho el tocar en el escenario. Eso es un recurrente de tu familia, ¿no? Sí, mi hermano es músico, es diseñador gráfico, pero músico especialmente. Él es el músico de la familia. Yo soy aficionado, por eso lo digo. Yo soy aficionado. Él ha tocado con gente como Calle 13, él ha abierto él ha tocado gente como cultura profética, él ha tocado con qué sé yo, con ese tipo de artistas. Ha dado giras en Brasil, en Argentina. Un duro, tu hermano. Él es el músico. Yo soy el aficionado a la música. Pero, por ejemplo, eso, el tema de la música, el tema del deporte siempre me gustó, me interesa mucho el tema del skate. Lo último, por ejemplo, que he estado muy interesado, no me he animado a hacerlo, pero me gusta mucho el stand-up. Ya. El stand-up comedy, eso me gusta, lo miro. Pero, como te dije, cosas que no tienen que ver con mi empresa, con la seriedad, si querés, sí. Pero que realmente me llama mucho la atención. Digamos, ¿no? Estudio mucho la historia, soy aficionado a la historia, a los documentales. Obviamente ahora ya más que nada en mi proyecto de vida, al final del proyecto de mi caminar en la vida, tengo una parte que la he dedicado para el servicio público. Sí. Entonces me estoy preparando para eso, pero eso, si querés, es como que algo que tengo que hacer, que debo hacer como algo personal, una convicción personal. Pero como te decía, te digo, Torch Torch es formal. Sí. Yo tengo una área que es muy informal. O sea, tengo un área que es muy curiosa, jovial. Me encanta estar con mis amigos. Y obviamente Torch está enfocado en eficiencia, en generar resultados, pero también generar transformación, una nueva manera de hacer negocios. Lo que queremos generar es eso. Nuestro sueño como todo en el Maxwell de Latinoamérica, digamos, ¿no? En el tema de liderazgo y desarrollo humano. Entonces, por eso digo, 9 de 10, ese 1% es, si querés, esa curiosidad menos. Pero creo que eso te hace ser lo que sos. Y yo, por ejemplo, con respecto a la empresa, yo siento que en todos los contenidos yo imparto lo que realmente soy, y es más, yo escribo los blogs de mi empresa y ahí se nota mi carácter, mi sarcasmo, me pongo a hacer chistes, a escribir, o sea, creo que siento que me descargo ahí y es lo que soy, o sea, es un reflejo perfecto de lo que yo soy. Soy a veces muy serio y muy disciplinado, pero a veces soy un loco a veces. Claro, un tiro al aire, sí. Lo que pasa, de nuevo, para mí, si Torch no trabajaría corporativamente,
sería así, digamos, ¿no? Por eso te digo 9, 10. Pero sí, y hay algo que yo realmente disfruto hacer. Y esto, por ejemplo, lo estaba viendo. No sé si vos viste la película Soul. Sí, wow, gran película. ¿La viste? Uh-huh. Yo descubrí que yo era como... ¿Cómo se llamaba? Vamos a hacer un spoiler. No, dale. ¿Cómo se llamaba la que no encontraba su llama? Sí, no recuerdo, pero uno de los protagonistas. Yo descubrí que yo era como... O sea, yo disfruto de ver el talento en la gente. Sí. A mí, yo no soy una persona que, por ejemplo, me gusta mucho el rock, me gusta mucho la música, pero, por ejemplo, ahora yo estoy cada vez más cerca y escucho y miro y disfruto de escuchar las batallas de rap o de freestyle. Uh-huh. Y soy un tipo que no me vas a ver vestido así, no me vas a ver, pero vos me hablas de freestyle y yo ya me metí, ¿me entendés? Claro. Ya, de nuevo, porque me encanta ver el talento en la gente. O sea, disfruto de ver la gente hacer lo que realmente en su zona. Sí. Estar la gente en su zona, yo disfruto simplemente mirar a esa gente. ¿Me entendés? Disfruto de tener conversaciones cuando sé que y yo siento que estoy en mi zona cuando estoy teniendo ese tipo de conversaciones, digamos, claro. ¿No? Entonces, eso quizás es algo que Torch no tiene. No. Perfecto. Bien, ahora Tito, ¿cuál es el mayor reto? Y no digamos error porque ya vamos a hablar de errores. ¿Cuál es el mayor reto que has pasado con Torch? O a nivel empresa, no tiene que ser Torch, porque por ahí todo va perfecto y demás, pero ¿cuál fue? No, ni mucho menos. No. Sin duda para la cuarentena ha tenido que ser uno de los desafíos más fuertes que nosotros hemos tenido que enfrentar. La cuarentena porque son 6 meses de no producir nada, 6 meses solamente producir contenido, sí. De no vender nada, de no tener clientes, 6 meses de remarla, un equipo maravilloso, mi equipo... Saludos a Romine, a Danilo, a Carola, a Saúl, a Tito, mi padre, a Daniela, que son parte del equipo fundamental de Torch, porque ellos se bancaron todos esos meses, digamos, ¿no? Entonces, el desafío quizá más grande de Torch lo estoy enfrentando ahora mismo. Claro. El remar ese proceso está siendo muy difícil. Sí. El reinventarse está siendo muy difícil. Me gusta eso de reinventarse, porque nosotros empezamos el podcast en la cuarentena. Claro. Y yo sé que a dedicarnos a enfocado todos nuestros esfuerzos a crear contenido de valor que impacten y el marketing de contenido al principio no genera frutos, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. A la larga, entonces, por supuesto. Nosotros nos enfocamos en la cuarentena, lo vimos así, es una época de siembra, la cuarentena. Entonces no vamos a recibir un peso, nos la vamos a jugar, sí. Vamos a aguantar todos y vamos a sembrar. Y empezamos a generar contenidos, a generar capacitaciones gratuitas, a generar podcasts, a generar las entrevistas que viste. Empezamos a escribir en el blog, cambiamos y mudamos toda la página web. Sí. Empezamos a generar nosotros contenido de valor para nuestra gente. Y eso fue, si vos querés, sigue siendo el desafío más grande que estoy enfrentando ahora con Torch, digamos, sí. Reinventarlo, darle una base sólida hoy de lo que puede llegar a ser en el futuro, digamos, claro. ¿No? Ahorita que me hiciste de acuerdo, gracias a mis chicos igual por aguantar toda esta cuarentena, de verdad. Entonces, ahora Tito, quiero hablar, son preguntas variadas en realidad, ya entrando hay 3 partes en este podcast, que creo que la hemos tenido igual en la anterior. O sea, primero es lo mejor, lo peor o el mayor reto. Los siguientes son preguntas acerca de emprendimiento y ya de ahí nos vamos al plano personal, que igual te hago unas preguntas. Buenísimo. ¿Okay? Genial. Claro. Entonces, ¿cuáles son tus mayores inspiraciones con respecto a esto que te han del rubro y cuáles de no? Porque no, yo entiendo y sé, porque estoy en esto, que uno tiene inspiraciones y no necesariamente son del mismo rubro. Entonces, contanos cuáles son tus inspiraciones. A ver, tengo que hablar sí o sí cuando pienso en inspiraciones, tengo que hablar de, y esto es muy cliché lo que voy a decir, pero tengo que hablar de mis padres. Okay. Su amor por la gente y por el servicio a las personas es algo que me inspira. Eso, por un lado. Por otro lado, tengo que hablar, y igual va a ser bastante cliché, tengo que hablar de mi esposa. El volverse madre y el volverse quizás el sacrificio que genera eso en la vida de ella profesional, en la vida personal, en la vida en todas las aspiraciones,
realmente hacen que yo admire a esa mujer. Admiro, no solamente la amo, sino que la admiro. Entonces, sacando esas dos que son, si querés, los más fuertes, tendría que mencionar a inspiración mi hermano. ¿Por qué mi hermano? Porque él pasó de ser, bueno, así fue mi proceso. Yo en el colegio, en toda mi juventud, él siempre era el hermano de Tito. Ok, sí. Y yo hoy, en Santa Cruz, soy el hermano de Yogi. Y feliz, bueno, contento por lo que él ha logrado. Por construirse el nombre en esta industria musical jodida, complicada, en Santa Cruz. Y peor aquí. Sí. Ajá. Entonces, admiro eso de mi hermano, ¿no? Y admiro de mi hermana el amor que ella tiene por descubrir cosas nuevas, ¿me entendés? Y la valentía que tiene. Mi hermana joven se fue sola a vivir a Argentina, a Buenos Aires, para estudiar ella sola. Un saludo a Daniela. Un saludo a la gorda que está ahorita en Samipata. Pero ella, por ejemplo, admiro de ella el proceso de haber caminado perseguir su sueño, sí, estudiar lo que ella quería en el lugar donde ella quería, sola, completamente sola. Y eso para mí es, mucha gente lo hace, pero para mí es me genera admiración. Entonces, yo admiro mi familia, admiro la gente que tengo cerca. Pero fuera de eso, si quieres hablar de personajes históricos o personajes... O creadores de contenido o lo que sea. Mira, yo me inspiro en Gary, que tiene que ver con marketing, y él hizo que a mí me interese el marketing. A mí no me gustaba, yo me leí sus libros justamente por la pasión que el tipo tiene de conectar y por lo genuino que es. Sí. ¿Entendés? Un tipo que no tiene problema en decir malas palabras enfrente de cualquier persona, y él es así y yo soy así, pero él siempre con la mentalidad de generar contenido de valor. Claro. Él siempre con la mentalidad de transformar esa mala idea del marketing dale. Esa mala idea del marketing de ser simplemente vendedores, a ser realmente conectores y creadores de valor para la gente. Entonces, eso, por ejemplo, Gary Vaynerchuk me inspira mucho. Otra persona que me inspira, que sigo frecuentemente, es Simon Sinek, que estamos hablando de él, con el tema del liderazgo, con el tema de la conexión. Otra persona que admiro y que me inspira es Joe Rogan, por el tema del podcast, pero también por el tema de la capacidad que ese hombre tiene de conectarse con la gente que está entrevistando y realmente ser lo suficientemente honesto intelectualmente para poder tener la capacidad de cambiar de opinión con las personas con las que estás hablando. Me saco el sombrero. Claro. O sea, eso es realmente un buen entrevistador. Otra persona que admiro mucho es Jordan B. Peterson, un escritor, coproductor no es productor de contenido, pero es un escritor, un psicólogo clínico, que ahora está creando contenido en YouTube, pero el tipo ha sido muy reconocido por el tema político. Entonces yo admiro mucho a esas personas que hoy me alimentan, ¿me entendés? El contenido, alimentan lo que estoy buscando, lo que estoy haciendo, lo que estoy intentando lograr. Eso si vos querés personajes históricos o personajes que están ahora vivos. Si vamos para atrás, admiro muchísimo a Winston Churchill, me encanta Winston Churchill. Soy un admirador de la historia, entonces leo mucho eso, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, ya hablando del tema económico, son personajes que me inspiran, Thomas Sowell, distintas otras personas, pero sin duda, si yo tuviera que decirte alguien que inspira mi vida y que me alimenta y si querés me genera conexión con otras personas y con mi porqué, yo tendría que hablar de Jesús. Pero eso ya es el tema espiritual. Pero sin embargo, como un personaje histórico, es alguien que yo admiro. Sí, y yo me acuerdo que es importante que lo menciones porque creo que muy aparte de la figura religiosa que puede ser Jesús, yo creo que es como, ya si lo ves como, aunque no lo sea como persona, creo que hay muchísimo que aprender. Muchísimo. Ajá. Por ejemplo, ¿vos sabías que él era empresario? Ah, no. Él era carpintero. Se lo conocía por ser carpintero. El carpintero era el constructor. Sí. No era necesariamente el que hacía mesas y sillas. Era el que construía casas, edificaciones. Y se lo conocía como el carpintero. Y se lo conocía como el carpintero porque no solamente él era empresario, sino él era hijo de un empresario. Entonces vos encontrás principios y Jesús, cuando vos lees, si querés, todas las escrituras y vos
investigás y te pones a investigar realmente el tema histórico, lo que sea, Jesús habló más de dinero que de otra cosa. Entonces, si vos querés ser empresario y querés aprender cómo hacer plata, estudiarlo, mirá lo que él hizo, mirá los principios que él utilizó, mirá cómo el tipo consiguió subir a su empresa, a su emprendimiento, a 12 tipos locos con el cual cambiaron el mundo. ¿Me entendés? O sea, si vamos a hablar de principios de liderazgo, de principios de comunicación efectiva, principios de comunicación del porqué, de la esencia de la visión, de la misión de la organización, tenés que estudiar sí o sí a Jesús en el liderazgo. Y de nuevo, el personaje histórico, ni siquiera estudiar la parte... Yo recuerdo un libro que saca justo eso. Hay un libro que es de Deepak Chopra, Jesús. Entonces es un gran libro que saca eso, o sea, saca lo mejor de la persona. Y creo que yo personalmente no soy religioso, pero este tipo de... O sea, no hay cómo ignorarlo. No hay cómo ignorar esas historias. Por supuesto. Entonces, sí. Por supuesto. O sea, por ejemplo, vos vas a hablar, cuando estudias un poco a Jesús, vas a hablar de inversión de dinero. Jesús habló de inversión de dinero. Jesús habló de cómo invertir. Jesús habló de por lo menos ponerlo en el banco. O sea, ganame algo de plata, digamos, no me... Y cuando vos estudiás más a profundidad, él fue un empresario que mantuvo a su familia solo. La historia cuenta que alrededor de los 12, 13 años él se quedó sin papá. Entonces él mantuvo el negocio familiar porque él, recordar en el contexto, él pasaba a ser el dueño, sí, no la mamá. Él pasaba a ser el dueño. Entonces él administró el negocio familiar. ¿Y por qué decimos que administró? Porque después se lo apuntaba y decía, él es el carpintero. Él es el carpintero, entonces sí o sí mantenía el negocio. Sí. Entonces, obviamente estamos hablando de un tipo que entendía de cómo servir al prójimo, del mercado, de cómo funciona el mercado, de cómo funcionan las relaciones humanas. Si nosotros tenemos que hablar del mejor invento del ser humano, tenemos que hablar del mercado. Claro. El mercado nos ha permitido hoy estar hablando aquí, grabando esto y mandando quizás y permitiéndonos que miles y a lo mejor esperemos millones de personas vean este podcast, el mercado. Entonces, tenés que hablar de eso, tenés que investigar esa parte también. No importa si sos religioso o no. Eso es parte de aprender, sí, parte de ser abierto y ser lo suficientemente humilde como para tener la cabeza en modo aprendizaje siempre. ¿Entendés? Hay una canción que siempre de nuevo me conecta a las historias de la canción del grupo del Cuarteto de Nos, que se llama El Aprendiz. Que la canción termina diciendo una parte que realmente me gusta esa canción porque realmente me conecta, es que yo voy a seguir siendo siempre un aprendiz. De que la vida yo voy a ser el eterno aprendiz, el eterno postulante, el eterno aprendiz. Entonces, esa si querés es algo que yo realmente quiero hacer eso. ¿Entendés? Quiero seguir aprendiendo lo más que pueda. Entonces, volviendo al tema, yo me inspiro en Jesús en ese sentido también. Aparte del tema espiritual, porque yo sí soy creyente, porque yo sí considero muy importante en mi vida espiritual tu relación con Dios, pero yo... Aparte de eso, me inspiro en él, en la figura de un empresario. Hay un libro que yo estoy traduciendo ahora, se llama Beyond Business, de Lonnie Ginger. Lo vamos a estar lanzando. Es un libro que estudia el tema de cómo ir más allá de los negocios, cómo tu negocio puede cambiar el mundo. Eso se llama, cómo tu negocio puede cambiar el mundo. Tiene que ver con estudiar a Jesús desde la perspectiva empresarial. Los principios de Jesús desde la perspectiva empresarial. ¿Y cómo lo van a lanzar acá? Lo vamos a lanzar en Latinoamérica. Estoy en el proceso de traducirlo, así que ya me estoy rompiendo la cabeza. No, trabajo. Trabajito. Es cierto que no hacía ese trabajo de traducción, pero me encantó. El libro es espectacular, pero de nuevo tiene estos principios, claro, que estoy comentando. Bien, entonces, ahora, yo sé que en tu área y en la empresa de liderazgo y coaching das muchos consejos. Ahora, contanos un consejo errado que vos escuché que se dice mucho. O si querés varios. Hay mucho. A ver, hay un concepto. ¿Cuál es el top? Porque o sea, hay varios top. Porque yo tenía esta charla con mi madre. Mi madre es, creo que de otra escuela, es más de tener un trabajo formal que te dura toda la vida y ya, bueno, después jubilate. Entonces, yo he tenido un conflicto. Yo me quiero parecer lo menos posible en ese aspecto a ella. A eso. Entonces, un saludo a mi madre. Consejo, vos escuchás que esté completamente errado. Primero, a ver, el que
Hay un consejo que mucha gente lo usa y es ese consejo de que si lo pensás lo podés hacer. Ok. No. Yo puedo hoy decir, quiero ser jugador de básquet. No tengo ni la expertise ni nada. O sea, no importa cuánto lo quiera. Porque involucra un aspecto físico. Ahora yo te pregunto, si no involucra un aspecto físico, ¿sigue, o sea, ese consejo está incorrecto? Yo creo que el consejo no tiene que ver con que si lo pensás lo puedes lograr, sino tiene que ver con que si está alineado con quién sos, con tus fortalezas, vas a poder lograrlo. Que es diferente a si lo pensás lo puedes lograr. Porque yo creo que eso te da una falsa expectativa de la vida. Claro. O sea, te genera una falsa expectativa de que todo lo que pienses lo voy a lograr y te genera un sentimiento de entitlement, de que lo merezco, de que me lo tienen que dar. ¿Entendés? Okay. Entonces, y eso te genera una mala actitud hacia la vida. O sea, el contrario, si vos querés, para mí es conocerte, descubrí qué es lo que realmente podés hacer y te gustaría hacer y colocate en ese lugar donde vos estás utilizando el mayor porcentaje de tu fortaleza. Okay. Ese para mí es el consejo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido con fortalezas y con debilidades. Nosotros somos, vos y yo tenemos quizás ahorita fortalezas que son parecidas, que tienen que ver con las relaciones, tienen que ver con hablar con la gente, con conversar, pero quizás no somos buenos haciendo cálculos, no somos buenos haciendo números, no somos buenos haciendo viendo detalles, haciendo contabilidad, si vos querés, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, si vos te colocás en un lugar donde tenés que utilizar tus debilidades, vas a ser miserable toda tu vida. Claro. Ahora, con disciplina podés lograr muchas cosas. Sin duda que sí. Con disciplina podés lograr muchas cosas. Eso no quiere decir que vas a ser feliz. Eso no quiere decir que vas a sentirte pleno. Eso no quiere decir que vas a estar conectado o vas a utilizar la única ficha que tenés en esta vida bien usada. Entonces, yo considero que ese es uno de los consejos más a medias. Es un consejo... Como que falta contexto. Falta contexto, correcto, para ese consejo. Ahora, otro de los consejos que ya lo hablamos es que todos pueden emprender. Mentira, no todos pueden emprender. Todos les gustaría emprender, si todos pueden aprender ciertas cosas de emprendimiento, sí, pero no todos les va a ir bien. Una conversación que tuve con mi hermana y fue una discusión, en realidad una discusión de sobremesa. Fuimos a cenar los dos y creo que estábamos de mala actitud los dos. Y me dice, vamos a hacer caso a todo lo que lees, me dice, porque yo había citado un libro. Y yo le dije, mira, en realidad no es que yo creo todo lo que leo, sino que yo leo para que mis bases, o sea, para no creer durante toda mi vida lo que ahora estoy creyendo. Claro. Entonces, para ampliar mi mente, para tener más conceptos, retar lo que sé. Entonces, y siento que miércoles, que la vida es eso, y lo que vos aprendés ahorita no te va a durar para siempre. Y lo hablábamos con Kodak, y yo sé que creo que tenés que tener un porqué importante, pero también una visión que probablemente perdure en el tiempo. Entonces, por supuesto. Obviamente ya hablando del aspecto físico hay algo que, bueno, por el momento no se puede volver, pero siento, y yo soy de esa generación que cree que todo lo puede, ¿entendés? Entonces, bueno, me encanta hablar de esto porque yo sé que son posiciones contrarias, pero creo que, o sea, encontrar realmente algo que te guste y probar de todo. Hay una analogía que dice, ¿cómo vas a saber tu plato favorito? Si no en los platos del mundo claro. Hay un millón. Entonces, si vos probás tus mismos 10 platos, obviamente que vas a tener uno favorito. Entonces, wow, eso. A mí me encanta probar cosas y siento que vos igual lo tenés. Pero probar cosas y encontrar realmente lo que... Y decídete por algo. Eso es algo que las personas no hacen. No se deciden por algo. Correcto. Entonces, vos podés probar toda la vida y nunca crecer en algo, pero de nuevo, o sea, al final de tu vida y vivirla como querrás. Pero siento que ese es un consejo, si bien... con falta de contexto. Sí, para mí, como te dije, es un concepto a medias, un consejo que está a medias y eso genera mucha confusión, brother. O sea, yo tengo que lidiar con muchas personas frustradas porque intentaron lo que se pusieron en la mente, intentaron y no les fue bien. Entonces, pero porque ese consejo le generó a él ese más o menos como que me dijeron que lo podría hacer si lo pensaba, si lo hacía. No. Gary Vaynerchuk dice eso, digamos, ¿no? Gary Vaynerchuk dice, ideas are overrated, las ideas están sobrevaloradas. Sí. Execution is everything, la ejecución es todo. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con
con ayudar a las personas a entender de que no se trata solamente de desearlo, Claro. se trata de hacer que las cosas se logren, se sucedan a la luz de, y aquí es donde yo quise complemento el consejo, a la luz de información de quién soy, Claro. de mi fortaleza, de lo que soy bueno haciendo. Entonces, si yo no soy bueno haciendo algo, de nuevo, el mismo ejemplo, vos y yo podemos ser buenos contadores, sí, lo vamos a disfrutar, quizás no, y quizás no vamos a ser los mejores, Sí. porque para ser el mejor te tiene que gustar. Para ser el mejor tenés que apasionarte por eso. O sea, tiene que haber un plus de empuje, de motivación, ese por qué más fuerte que te va a pasar los procesos que son difíciles. Que si el por qué no es lo suficientemente fuerte, no vas a pasarlo. Y hay otra cosa que yo saco de este tema, es que te hagas responsable. Entonces no puedes decir que fallaste por X o Y razón fuera de tu responsabilidad. O sea, si lo viste todo y fallaste, pues vale, ¿no? O sea, no era lo tuyo, probablemente. Pero si no, te estás quejando, siento que sin mucho fundamento. ¿Sí? Entonces, y es a lo que hablaste, o sea, hacerse responsable creo que, wow, es una de las cosas más importantes. Sin duda que sí. El hacerte cargo de tu vida es el desafío que quizás yo he ayudado a más clientes a desarrollar. Los resultados. Una de las cosas que nosotros hacemos como coaches es enfrentar a las personas con su realidad, Sí, claro. con preguntas. Entonces, una de las preguntas más difíciles que yo le hago a la gente es: ¿estás donde vos planeaste estar hace 10 años atrás? ¿Estás donde vos soñaste estar a los 30? Ponete que estoy hablando con alguien que tenga más o menos mi edad. ¿Estás donde vos soñaste estar a los 30? Sí. No. ¿De quién es la culpa? Entonces, si vos me tenés que decir que la culpa es de tu familia, de tus padres, O empezar a buscar culpables por todos lados, a escarbar debajo de las piedras, obviamente vas a encontrar. y no estás en la posición de crecer. Correcto, sí. O sea, vos hacete cargo de que vos estás aquí porque vos decidiste estar aquí. Sí. Porque vos decidiste, consciente o inconscientemente, decidiste estar acá. Entonces, si vos te haces cargo, te haces responsable de lo que vos decidiste, de tu sueño, vas a, por consiguiente, lograr esos sueños o alcanzar esos sueños o estar más cerca de alcanzarlo. A lo mejor no lo vas a alcanzar, no siempre lo vas a alcanzar. Por eso digo, no es una ley, ¿entendés? Claro. Ese consejo. No es una ley. Y de nuevo, yo he tenido que lidiar con cientos de personas que están frustrados porque obviamente se lo propusieron y no les fue bien. Y después, cuando hago simplemente preguntas, resulta que están haciendo algo en el cual no quieren hacerlo. Claro. Lo decidieron por la presión de otras personas alrededor, lo decidieron porque está de moda, ¿entendés? Y al final no le gusta. Sí. No le gusta. Entonces, eso es uno de los consejos para mí. Como te decía, el emprender es para cualquiera, ya lo hablamos. Claro. No es para todos. Creo que esos son los top 2 para mí en este momento, digamos, ¿no? Bueno, otro es: no menciones tu idea a la gente porque te la pueden robar. Ese es un BS, digamos, ¿no? O sea, si fuera por ideas... Claro. No, las ideas están sobrevaloradas. Por supuesto. ¿Tenés que tener ideas? Por supuesto que sí. Pero las ideas no valen plata. O sea, las ideas están ahí en tu cabeza y si no las ejecutas no sirve de nada. Sí. Me hace acuerdo, justo en cuarentena estábamos buscando más alternativas y con mi socio me estaba comentando: oye, este tipo tiene esta idea, o sea, este amigo tiene esta idea con respecto, y yo le dije: mira, esa idea se le ocurrió a cualquiera y a mí igual se me ha ocurrido, entonces trabajemos en ella y ya veamos, porque obviamente no porque vos aportes tu idea, sin más ya estás dentro. Entonces, wow, creo que eso de las ideas aquí la gente la valora mucho, como que es mi idea y siento que vale un montón. No, es un absurdo, o sea, no vale mientras que no trabajes por ella. Entonces, y bueno, lanzarla ahí para ver quién. Entonces, no, sí, el mercado es el mejor validador de ideas. O sea, el mercado es de donde vos encontrás la mejor información. Yo siempre digo esto: si vos tenés una idea de negocio, intentá generar un producto mínimo viable y vendelo. Si vos tenés un servicio que necesitas una plataforma, vende el servicio en el futuro. Si es lo suficientemente bueno, la gente lo va a comprar. Y si la gente lo compra, vos ya tenés información de que el producto es bueno, de que el servicio es bueno y de que tu idea tiene futuro. Sí. Si no, olvídate, cambia de idea. Pero probarla. Claro, probar. O sea, de nuevo, desarrollar algo que el mercado pueda validar.
Si no se valida con el mercado, listo. Si el mercado te dice que no, no va más allá. Y creo que uno de los peores, si querés, rasgos del emprendedor cruceño, es que si uno hace una pollería, 5 pollerías salieron al lado. Si uno le fue bien haciendo lomitos, 10 lomitos salieron al lado. Si uno le fue bien haciendo brownie, chocolate, lo que sea, no tiene que ver con la validación del mercado, tiene que ver con simplemente, este le fue bien y lo voy a hacer, digamos. Sí. Bien, Dito. Ok, ahora ya un poco entrando esos pies al tema personal, ¿vos tenés alguna manía en tu trabajo? O sea, algo que tiene que hacerse o tiene que ser así, como vos lo decís, y considerés que sea algo personalmente tuyo. Yo creo que todas mis capacitaciones, tienen que tener algo divertido. O sea, me tiene que divertir. Cuando yo estoy dando una capacitación, yo me tengo que divertir. Sí. Y quizás eso es el sello, pero yo no soy de esos tipos que se obsesionan por algo, como por ejemplo, no sé, tiene que estar todo ordenado, ¿me entendés? Tiene que estar esto así, acá. Una cosa que me gusta es que en las reuniones de Zoom, hoy más que nada, estén las cámaras encendidas. Ah, bueno. Eso es algo que si querés yo, por favor, digamos, no siempre pasa, pero, perdón, eso es algo que me genera... Podrías considerar. Que podría considerar que me gusta o una manía. Pero de nuevo, no soy una de las... Ni mi temperamento no es un temperamento que se obsesiona con ciertas cosas de cómo hacer las cosas, con el tema de calidad. Soy más de ejecutar y después corregir, que de estar seguro o de estar viendo las cosas que se hagan como yo quiero. Soy más de acción. De acción. O sea, de hacer que las cosas sucedan y listo, digamos, ¿no? A ver, comentanos ahora, Tito, ¿tenés una rutina en tu día? O sea, ¿hay algo que te despertás, hago esto? Yo sé que, o sea, te lo digo, estas preguntas igual son reflejos de mí, ¿sabes? Porque yo en ciertos puntos tengo unas rutinas, tiene que estar todo estructurado, tengo mis manías. Sí. Y me da curiosidad, o sea, ¿vos tenés una estructura diaria o semanal o mensual? Yo tenía una estructura hasta el 14 de noviembre del 2020 que nació mi hija y que las estructuras se fueron a la vez, digamos, ¿no? Ahora, pero sí, yo intentaba mantener una estructura, levantarme temprano. Estaba en el proceso de levantarme a las 5 de la mañana, entre 5 y 5 y media. No siempre lo hacía, pero ya estaba en el proceso de levantarme a ese tiempo. Me tomaba un tiempo de meditar, me tomaba un tiempo de pasar tiempo con Dios, del tema espiritual, de crecer en la parte espiritual. ¿Usás meditar como alternativa a orar? ¿O no, en realidad lo que yo hago es orar. Okay. O sea, lo que yo hago es orar, lo que yo hago es pasar tiempo con Dios. Porque es un tipo de meditación. Correcto. Entonces hablo, pero también en mis oraciones no son solamente habladas. O sea, yo no solamente hablo. En mis oraciones yo me callo. Claro. Yo contemplo. ¿Entendés? Yo contemplo, yo escucho, yo estoy atento, yo dejo de pensar en las cosas que tengo que hacer y me concentro en lo que leí, si querés, en lo que estoy meditando en ese momento, en el mensaje que estoy meditando, en la historia que estoy escuchando o en la experiencia que estoy teniendo con Dios, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía al comienzo de mis mañanas. Después de eso, la rutina normal antes de la cuarentena, si vos querés, era el gimnasio o ir a correr. Estaba saliendo a correr todos los días. Después de eso, empezaba a trabajar. Llegaba a mi casa, me bañaba, preparaba el desayuno en casa, desayunaba y empezaba el tema de las llamadas, empezaba el tema de las reuniones con el equipo, empezaba el tema antes de producción del contenido, etcétera, etcétera, hasta la hora del almuerzo. El almuerzo... normalmente como en casa, hacemos el almuerzo, ya sea mi esposa prepara partes, yo hago la otra parte, preparamos eso, el almuerzo, después la rutina es sí o sí la siesta con mi hijo, porque esos son tiempos especiales que yo tengo con él, entonces la siesta con él, entonces nos sentamos, nos echamos, leemos un cuento y se duerme conmigo, después levantarme, bueno, antes yo iba al gimnasio a mediodía, antes de almorzar, tipo 11 de la mañana, pero obviamente estoy hablando antes de la cuarentena. Estoy hablando de la rutina previa a la cuarentena. Y después de eso ya tenía reuniones agendadas, ¿no? Desde las 2:30, desde las 3, ponerle reuniones hasta las 6.
depende del día. Si teníamos certificaciones, desde las 6 hasta las 10 de la noche estaba pasando clases, dando clases yo, digamos, ¿no? Pero esa era más o menos la rutina. Volví a mi casa, 11 de la noche durmiendo, más o menos. Y empezar así, digamos, la rutina, porque si vos te dormís a las 11, te puedes levantar más temprano. Esa era básicamente la rutina que tenía antes de la cuarentena, que yo soy de las personas que le cuesta mucho mantener una rutina por las características de mi trabajo, de lo que hago. Entonces me cuesta mucho mantener una rutina, y una vez la rompo la rutina me cuesta peste volver. Y siento que esto de la cuarentena y demás, y en el podcast la verdad nos concentramos en ese tema, pero sale, porque es parte de nuestras vidas ahora. Pero yo digo, en este tiempo de las cuarentenas, y nosotros lo hemos sufrido en las ventas igual, como que ya no cuesta tanto tener una reunión por Zoom, y siento que eso es algo que funciona perfectamente, porque te permite yo he tenido reuniones de venta 3, 4 en el lapso de 3 horas, cosa que no sucedía eso. Nunca, por supuesto. Sí, yo creo que el tema de la cuarentena, las reuniones que pasaron a ser por Zoom, sí, nos permitieron, llegar más lejos, más personas, reunirte más, hacer más ágil todo más ágil el tema de los procesos de las reuniones y el tema de los cierres. Te quitan la conexión sin duda, pero sí te permiten optimizar tu tiempo. Sí. Entonces, durante la cuarentena fue eso es lo que sucedió. Obviamente durante la cuarentena también yo estaba en el proceso de mi esposa con todas las náuseas y todo el proceso, entonces era como un momento oscuro en casa, digamos, ¿no? Donde ella estaba en la cama, botada en la cama, y nadie podía hacer ni bulla ni acercarse porque ella se ponía mal, vomitaba, entonces yo tenía que estar con mi hijo, entreteniendo a mi hijo de 2 años y medio, durante todo el día, viendo el tema de las comidas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la cuarentena hizo que nosotros podamos optimizar los tiempos justamente por esa situación también, digamos. La presión hace que salgan nuevas estrategias, nuevas herramientas, digamos, para poder optimizar los tiempos. ¿Y qué es lo que decidís no hacer realmente? Porque aquí todo el mundo habla de la rutina diaria, yo hago esto, pero ¿qué es lo que decís no lo hago? O sea, y te doy un ejemplo, yo he decidido que se acabaron las reuniones familiares. O sea, aparte no es sano y no es algo que personalmente me apasione, ¿entendés? Y no digo familiares más allá de mi padre, mi madre, mi hermana, etc. Es algo que no lo extraño, o sea, no es algo que lo atesoraba antes, yo por mi forma de ser. Pero es algo que yo decido no hacer, y también ver personas que de verdad siento que no es necesario, ¿me entendés? Entonces, no sé, ¿cuál es algo que vos decís no hacer? Yo quizá, yo he decidido no perder el tiempo con personas que no me aportan. Iba a decir eso, pero suena egoísta. Suena egoísta. Sí, pero es parte de... Pero es parte de cuidarte. Este autor, Jordan B. Peterson, escribió el libro 12 reglas para vivir, te lo recomiendo, sí. Muy bueno. Una de sus reglas es rodearte de personas que estén apuntando hacia arriba. Sí. Entonces, tiene que ver con rodearte de personas que estén mirando hacia arriba, que estén apuntando alto, que estén buscando mejorarse, crecer, desarrollarse. Y la otra parte, la contraparte de la regla, es que si vos no podés presentarle a uno de tus amigos, a tu mamá, a tu hija o a tu esposa, ¿por qué es tu amigo? Sí. Si vos tenés una persona que no le aporta a tu vida y que vos realmente tenés que esconderlo de tu familia, ¿por qué seguís teniendo y manteniendo esa amistad? Digamos, ¿no? Cierto. Y eso tiene que ver con cuidarte. O sea, eso tiene que ver con amarte primero. Vos no podés amar a otras personas si no te amas primero. Vos tenés que aprender a amarte, a cuidarte, y eso tiene que ver con escoger quiénes son las personas con las que vos pasás tiempo. Yo creo que es eso de tener buena actitud. Yo batallo muchas veces porque siento que es parte de decisión propia, más que los eventos externos que puedan haber, porque siempre va a haber algo que no sale como vos querés. Entonces, y justo es una conversación que tenía ayer con una de las personas que trabajan acá. Hemos recortado personal por esto de la cuarentena,
por lo de la pandemia, pero le dije, mira, yo tengo proyectado algo que de verdad no veo con tu actitud que vos seas parte. Entonces, o cambias tu actitud o no vas a ser parte. Entonces, creo que fui claro con eso y siento que la parte de actitud, o sea, muy aparte de que no te aporten, siento que tener una buena actitud ante cualquier situación creo que es importante. Por supuesto. O sea, y cuando yo hablo de personas que no le puedes presentarnos, no tiene que ver simplemente porque son, no sé, pues crasos. O sea, tiene que ver con que no están apuntando hacia todo arriba. El tiempo se quejen. Ajá, con que no están apuntando hacia arriba. O que están todo el tiempo quejándose, o que están todo el tiempo queriendo joder, que están todo el tiempo queriendo hacer chistes, o que estén todo el tiempo, no sé, criticando. Eso. A eso me refiero. Entonces yo decidí no perder tiempo con ese tipo de personas. Sí. Algunos siguen siendo mis amigos y los quiero y los valoro y lo que vos querrás, pero yo no le voy a dar mi enfoque y mi tiempo primordial a ese tipo de relaciones. Sí. Entonces, eso. Entonces, ahora sí, pasemos al apartado de tu mejor error. el que sientas, porque no es simplemente reto, sino que es ya error. ¿Cuál fue tu mejor error? Cuando decís mejor, ¿te referís a que salió bien? O que hubo un aprendizaje detrás dando tu error, tu top de error. Sí, nosotros... Tengo varios. Ok, dale. A ver, el tema de la carrera, que ya lo hablamos antes, sí. es uno de los mejores errores. Un error de aprendizaje. Es un error si querés, de creer... O sea, es un error donde yo me di cuenta que estaba siendo yo víctima de mi propia tendencia natural de agradar a la gente y no buscar realmente lo que es significativo para mí. Entonces, ese es si querés, mi mejor error. Porque de ahí en adelante fue un cambio rotundo, diferente. Y otro error, quizás, que nosotros ya lo hemos hablado, es arreglarme muy joven. Entrar a una relación seria muy joven. Sí. Con mi esposa, como te dije, estuvimos 7 años de novios y ya lo hemos hablado y dijimos, si nosotros hubiéramos esperado unos 5 años más, enamorados 2 años y casados, hubiera habido menos dolor, menos golpe, menos... Claro. Mayor capacidad de poder haber hecho cosas diferentes, digamos, ¿no? Experiencias de amistad, digamos, ¿no? Entonces, arreglarme muy joven, de manera muy seria, fue algo que realmente considero un error. No casarme joven, porque sí me casé joven también. ¿Cuántos años tenés, Tito? Tengo 31 años, cumplo 32 este año. Me casé a los 24. Entonces, me casé muy joven, pero la verdad es que yo disfruté estar casado joven. Sí, o sea, cosas de viajar, de construir este negocio juntos, de perseguir lo que es significativo juntos para nosotros y disfrutarnos nosotros dos, sin hijos, recomendado. Bien. Ok, Tito, ahora sí pasamos Bueno, vamos a unas preguntas y esta siento que es amistad o negocio. ¿Qué? Amistad o negocio. ¿Que yo escoja? Sí. Amistad, siempre. ¿Has perdido una amistad por negocio? No. ¿No? No. He hecho negocios con amigos y que han fracasado y al final hemos sabido diferenciarlo. Sí. Pero no he perdido amistad por negocio. ¿Qué es lo que te encanta hacer? ¿Qué es lo que más te encanta hacer afuera de Torch? Que aquí lo comentamos que tenés muchas, o sea, sos multifacético, pero ¿qué es lo que te gusta hacer? O sea, ¿qué es lo que disfrutás o qué perder entre muchas comillas tu tiempo fuera de Torch? Ok. A ver, te voy a dar quizás una lista y te puedo dar. Me encanta pasar tiempo con mi familia. Amo pasar tiempo con mi familia, tanto con mi esposa, con mis hijos, como también con mis padres y con mis hermanos. Amo pasar tiempo con ellos. Yo estoy deseoso de que sea mañana en la noche para ir a Samaipata y estar con ellos. O sea, con mi familia, estoy yendo con mi otra familia. Ya están allá. Ya ellos están allá. Sí. Y voy a estar todo el fin de semana con ellos y eso realmente me emociona, me gusta, me encanta pasar tiempo con ellos. Otra cosa que disfruto mucho es el rugby. Jugar rugby. Sí. Hace 1 año que no juego. Todo el año pasado no jugamos. Pero me encanta. Me apasiona el deporte. Lo descubrí viejo, pero estoy muy metido. Soy fundador del club en el cual pertenezco. Soy
he sido presidente del club, he sido representante para la Asociación Cruceña de Rugby. Hemos llegado nosotros quizás con parte de un pequeño granito de mi aporte a poder conseguir ser reconocidos por la World Rugby, que es más o menos como entrar a FIFA, o sea, entrar a la FIFA. Bolivia fue, el último país de Latinoamérica en ser reconocido por el World Rugby. Entonces ya estamos dentro del calendario FIFA, del calendario oficial de Sudamérica Rugby. Entonces eso, disfruto mucho ese deporte, amo ese deporte, me encanta, y la verdad es que yo puedo perder mi tiempo con ese deporte a full, digamos, ¿no? Vos entendés que te gusta el deporte igual, pero sí, el rugby tiene que ser otra de las cosas que yo realmente disfruto hacer. ¿Qué otra cosa yo disfruto hacer? Disfruto charlar, disfruto hacer esto. Conversaciones, generar contenido en este sentido. Disfruto mucho el aprender, especialmente de política, de economía, de historia. ¿Cuál es tu usuario en Twitter? Mi usuario en Twitter es Tito Andrés RP. Ok, para que lo sigan. Síganme y van a encontrar otra faceta. Una faceta bien combativa. Pero eso me gusta mucho estar en Twitter, me gusta mucho estar en esa red social, disfrutar de generar conversaciones. Mi approach siempre ha sido de crecer. Soy bien sarcástico, pero también cuando encuentro conversaciones que valen la pena seguirlas, las cultivo, digamos, ¿no? Soy bien crítico de ciertos sistemas de gobierno, soy bien crítico de ciertos sistemas de partidos políticos, soy bien crítico de ciertas líneas económicas. Entonces, tengo un tweet que justo haciendo una investigación en tus redes sociales, porque yo sí te había visto en Twitter. Mi hermana me compartió un Twitter tuyo que me pareció genial. Exactamente no me acuerdo cuál era, pero me llamó la atención y me llamó a seguirte. Entonces, yo personalmente no uso Twitter, pero justo hoy día investigándote en todos lados, vi la faceta de Rugby, vi lo de Twitter, vi tu canal de YouTube, un espacio publicitario. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Torch, Liderazgo y Coaching. Me pueden encontrar con Torch, Liderazgo y Coaching, o pueden buscar Liderazgo y Algo Más, que es el podcast que yo hago de liderazgo. Entonces, en eso me encontré con un tweet que es parte de lo que pienso, y te lo voy a decir parafraseando lo tuyo. O sea, como que a los políticos no hay que aplaudirles ni alabarles, simplemente, o sea, hay que ser críticos con ellos. Por supuesto. Y siento que es algo importante porque la gente lo toma como un equipo de fútbol. Yo lo tengo que apoyar aunque sean malos. Todo lo que les da la gana. Aunque sean malos. Yo los tengo que apoyar, y no es así. No, o sea, hacen cosas bien, pues las tienen que hacer bien y las tienen que hacer. Ajá. Y si hacen cosas mal, uno, el primer crítico en eso, no es que no lo hice por... No, o sea, hay cosas que se hacen mal, y yo siento que aquí la gente se dedica a defender a capa y espada todas esas cosas. Y el problema con nosotros creo que es cultural. Sí. Porque nosotros, el boliviano en promedio es muy caudillista, y el boliviano en promedio cree de que el político tiene que ser responsable de tu vida, de tu bienestar. En realidad nos olvidamos que el político es un servidor público. Eso quiere decir que son empleados públicos. Eso quiere decir que usted, yo, nosotros somos los jefes. Los que pagamos impuestos, los que somos parte del público, somos su jefe. Sí. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener ese rol ciudadano. Si querés, creo que es el tweet que vos citaste. Sí. Nuestro rol ciudadano no es aplaudirle al político. Nuestro rol ciudadano no es defender al político. Nuestro rol ciudadano es fiscalizarlo. Sí. Es estar observante, es estar demandante de lo que ellos están haciendo, para poder darles a ellos la información que necesitan para hacer mejor su trabajo. Porque nosotros somos su jefe. Entonces, cuando nosotros nos ponemos camiseta, que eso es lo que hace el político, claro, muy, si querés, estratégicamente, nos visten a nosotros de colores y nos ponen a nosotros, como decís, colores de fútbol, tribales, que nos hacen a nosotros parte de una tribu, que no podemos criticar nada de esa tribu. Claro. Y yo creo que eso es parte de un pensamiento político viejo. Un paradigma que en Europa, en América, en Estados Unidos, en varios lugares del mundo civilizado, ha pasado hace mucho tiempo. Nosotros nos hemos quedado con ese pensamiento político antiguo,
y hoy está volviendo, el populismo está volviendo en todo el mundo. Claro. En Estados Unidos vimos a Trump, que era populista, estamos viendo a Bolsonaro, estamos viendo distintas facetas que están reavivando esta vieja política, Claro. manera de hacer política. Ahora, si nosotros nos volvemos más críticos, si nosotros nos volvemos más demandantes, si nosotros nos volvemos más exigentes con el político va a crecer. Sí. O sea, no vamos a tener los candidatos que tenemos ahora en la política, salvando algunos cuantos contados con el dedo, si nosotros somos más exigentes con el político. Porque nosotros vamos a demandarle resultados, vamos a demandarle gestión, vamos a demandarle principios. Sí. ¿Entendés? Entonces, nosotros tenemos que ser intencionales en el tema de nuestro rol como ciudadanos, en que nosotros cuando votamos estamos ejerciendo una obligación que tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es fiscalizar a la persona que yo estoy votando. Entonces, yo no me he visto de un color político, yo defiendo principios, que siempre digo eso, digamos, ¿no? Yo no me he visto de un partido. Si hay partidos políticos que defienden mis principios, hay muy pocos. Sí. Hay ninguno, muy Claro. poco. Pero hay personas que defienden algunos de esos principios, pero en su gran mayoría no hay ningún partido político que me identifique yo y yo pueda decir este es el partido que realmente me identifica, porque no hay ninguno que defienda esos principios. Sí. Entonces, cuando vos defendés principios y sos ciudadano y ejerces tu responsabilidad, estás criticando inclusive al candidato por el cual votaste. Exactamente. Y tenés el derecho y tenés la responsabilidad también de fiscalizar. Entonces, Claro. para mí, el hecho de no poder hablar mal, por ejemplo, de un candidato solamente porque le vas a bajar los votos es una O estupidez. porque estás apoyando a otro. Por supuesto. O sea, es ridículo. Por supuesto. Entonces, para mí va por ahí. Y si nosotros tenemos más de este tipo de conversaciones, por ejemplo, honestas, dentro de los ambientes donde la gran mayoría de la gente hoy joven está teniendo acceso, vamos a poder empezar a generar ese tipo de cultura. Una cultura donde el joven asume su responsabilidad de rol ciudadano, de fiscalizar a su gobernante, de exigirle a su gobernante y de también involucrarse a pensar, a desarrollar pensamiento político, a desarrollar pensamiento, identificar los tipos de ideologías, identificar los tipos de cosmovisiones y de dónde vienen, cuáles son qué es lo que están construyendo detrás, qué es lo que viene detrás de cada político, porque el político hoy, la gran mayoría tiene un respaldo de atrás que viene de otros lugares. Sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a involucrarnos en eso, a aprender a leerlo y a fiscalizarlo. Ese es nuestro rol. Sí. Wow. Y esto da para mucho. Y ese resumen de mi Twitter. En mi Twitter vas a encontrar política, economía. Que te sigan para ver más de este tipo de contenido. Bien, Tito. Pasamos a las preguntas personales. Y estas preguntas son una dinámica diferente porque quiero que me respondas lo primero que se te venga a la mente y lo hagas en una frase, en una palabra, lo que querrás. Bien, ¿te gustaría ser famoso? Sí. ¿Sí? ¿En qué sentido? Me gustaría ser... El plan que yo tengo de vida involucra que la gente me conozca, que la gente me vote. Bien, tiene que conocer. ¿Compra más absurda que has hecho? El anterior para pizza de pato. Pizza de pato. Pizza de pato. ¿Pizza de pato? Ajá. ¿Pizza de pato? Sí, aquí. Yo no sabía. Pizza de pato. La compra más absurda que he hecho. Muchas. Entre ellas, si vos querés, te puedo mencionar un tipo de vehículo. Ah, ya. No, pero dale. No compren Renault. Wow, Renatito tiene un gran crítico de Renault. No compren eso. Por lo menos los que llegan aquí. Yo me emocioné porque el que compré era los que publicitaban eran los Pumas de rugby de Argentina. Entonces yo cuando lo vi dije, ese es el que quiero. Y lo compré. ¿Y por qué no? Porque, o sea, por ejemplo, investigando un poco más, esos la gran mayoría vienen con fallas en la caja. Y el problema es que ellos no tienen repuestos de caja. Si vos tenés fallas en la caja, tenés que cambiar la caja entera. Y la caja entera la traen cruz. Y ya sabes cómo te cobran cruz. ¿Compra impulsiva, dirías? Por la caja. Un poquito sí. Un poquito sí. Bien. Ya tengo a mi esposa que me mira y me dice... Ahí está tu caja. Ahí está tu Puma. ¿Última vez que bailaste? Ayer con mi hija. Wow. La cumbia de Ibai. El cuarteto. ¿Cuál sería tu día perfecto en pocas frases?
Mi día perfecto en Sí. pocas frases. Esa es una buena pregunta porque ya lo había pensado, pero Ujú. ha cambiado. Me gustaría, me gustaría despertar y estar en la mañana en una playa. Ujú. O sea, despertar en un lugar así como un hotel cerca con mi familia cercana, mi esposa, mi hijo, mis padres, mis hermanos ahí cerca también. Me gustaría desayunar bien, desayunar rico. Me gustaría primero haberme levantado a las 5, a las 6, haber trotado en la playa, haber mirado Amanecer. el amanecer ahí en la playa, Ujú. haber meditado ahí, haber pasado tiempo con Dios ahí, haberme levantado para comer rico con mi familia. Después de comer rico con mi familia, estar un rato en la playa, ir a surfear, me encanta surfear. Ir a surfear, después de ir a surfear, ir a almorzar algo. Y si vos querés después de eso ir a conocer algo histórico. Todo con tu familia. Todo con mi familia, todo con mi familia. Bien. Algo histórico y en la noche salir con mi esposa a bailar. A bailar. ¿No? Ok. ¿Cómo definirías en una frase a las autoridades de este país? ¿De Santa Cruz? Inoperantes. Ok. Son inoperantes, son incapaces y son... es un concurso de popularidad. Sí. Eso es. O sea, son gente que... Y en el país, Ujú. no solamente Santa Cruz, en el país. En Santa Cruz hay muchos payasos, pero Sobran. sí, pero en el país, nuestros políticos, la calidad de nuestros políticos ha sido siempre esa. O sea, una calidad de político inoperante, demagogo, que Competencia de popularidad. eso es, con potencia de popularidad y no generan nada. O sea, cambios profundos, estructurales, nada. Yo estoy, como te dije, trabajando en un proyecto a largo plazo en el cual generemos un cambio estructural en el país. Wow. Lo mejor del país. La gente. Lo peor. La gente. Okay. La cultura. Bien, Tito. En realidad tengo una pregunta más y bueno, esto es un espacio para que nos digas un poco qué viene después, comentanos un poco de tus proyectos, querrás, y ahí viene la última pregunta para cerrar. Entonces, ¿quieres que te diga qué viene después? Sí, ¿cuáles son tus proyectos? Los proyectos, ok. Nosotros estamos desarrollando, con Torch estamos desarrollando un proceso de acompañamiento de staff en las empresas de cultura organizacional. Estamos enfocando en esto este año. Mucho énfasis en cultura organizacional, porque como te decía, lo mejor del país es la gente, lo peor del país es la cultura. Sí. Entonces, cambiar la cultura tiene que ver con ayudar a generar resultados a largo plazo. Entonces, en Torch en eso. Con el tema de generación de contenidos vamos a retomar el tema del podcast Liderazgo y Algo Más, vamos a retomar las entrevistas y vamos a retomar otro tipo de generación de contenido que estamos en el proceso de desarrollar. Estamos desarrollando una plataforma donde vamos a desarrollar contenido exclusivo para suscriptores. Sí, wow. Ese es el proyecto. Obviamente tenemos muchas cosas para desarrollar. Y con liderazgo y con el After Office Podcast empezamos en marzo. Okay. De nuevo las entrevistas con mi amigo Walter Méndez. Y empezamos en marzo también el Founder Institute, el tercer capítulo de Bolivia, para los que quieran entrar y capacitarse, entrenarse en lo que se viene el proceso de startup. Es emocionante, es emocionante. También tengo el tema de la traducción del libro, que tiene que terminar en abril, y la gira por Latinoamérica para promocionar el libro de Beyond Business, de Lonnie Kinger. Y decinos tus redes sociales ya para que te sigan las personas que... Claro que sí. Me van a encontrar como Tito Andrés RP en Twitter, me van a encontrar como Tito Andrés RP en Instagram, me van a encontrar como Tito Andrés Ramos en Facebook, aunque es una página personal, o sea, no tengo un fanpage. Van a encontrarme en LinkedIn como Tito Andrés Ramos. Van a encontrarme en... Creo que eso es todo en redes sociales. ¿Y Torch? Y Torch, Liderazgo y Coaching en todas las redes. En Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Spotify igual están. En Spotify, en Apple Podcast y estamos en iBooks. Entonces estamos en Spotify, en todas las... y en Google Podcast. Ya. Entonces, estamos en todas las plataformas de podcast. Con el podcast de Liderazgo y Algo Más. Vamos a pasar todas las entrevistas a audio y subirlas como podcast igual, que es el objetivo. Y básicamente eso es lo que estamos haciendo ahora. Si quieren, en mi caso, me encanta ayudar a las personas, me encanta servir a las personas a encontrar su propósito. Entonces, procesos de coaching y
y de coaching, no solamente asesoría en el tema personal, sino también empresarial. Estamos desarrollando ya hace mucho tiempo con muy buenos resultados y estamos a disposición por las redes sociales. Me pueden contactar a mí directamente y eso. ¿Una pregunta que querrás hacerme a mí? ¿A vos? Sí. A ver, ¿cómo esto se conecta? Sí. ¿Cómo esto se conecta con tu porqué? Wow. Me puse filosófico. Sí, no, está bien. A ver, siento que todavía queda por moldear mi porqué. Entonces, yo nunca me siento como algo ya finalizado, ¿entendés? Entonces, lo que te decía previo a este podcast, pretendo tener estas conversaciones interesantes para igual aprender de vos y de las personas que estén sentadas ahí al otro lado. Entonces creo que suman a mi porqué y suman a esa visión, o sea, cómo me quiero proyectar aquí a 10 años. Entonces, creo que eso. Eso, genial. Buenísimo. La última pregunta, y con esto acabamos. ¿Cuál es tu porqué? A ver, mi porqué. Yo existo. Sí. Mi propósito, yo existo y tiene que ver mucho con mis creencias. Entonces, mi propósito de vida es conocer, amar y obedecer a Dios, sirviéndolo a Él, sirviendo a los demás. Es bien genérico, tiene que ver con el servicio, está enfocado mucho al servicio, pero esto se asienta en una visión. Y la visión de quién quiero llegar a ser es ser una persona reconocida por haber desarrollado liderazgo en Bolivia, desarrollado la capacidad del talento humano para poder traer prosperidad a la nación. Yo lo puedo resumir, mi visión la puedo resumir en el proyecto Singapur. Si vos estudias Singapur, es un país que pasó de ser de tercer mundista a primer mundista en 30 años. Mi proyecto es Singapur de Latinoamérica, es para que Bolivia se convierta en esa nación. Entonces estoy trabajando ardientemente para que eso suceda. Entonces mi porqué es ese. Mi porqué tiene que ver con obedecer, conocer, obedecer y amar a Dios, sirviéndolo a Él mientras sirvo a los demás. Entonces soy un instrumento de Dios para servir a otros. Y en la medida que hago eso, ya entendí que lo que tengo que hacer y lo que puedo hacer y lo que tengo la capacidad, siento que he sido equipado con esas herramientas para poder traer o por lo menos formar parte de un proceso que genere y que geste un proyecto que cambie y transforme la vida de los bolivianos en promedio y que nos genera a nosotros como Bolivia como un faro en Latinoamérica. Nosotros estamos colocados en una posición específica, muy buena, estratégica en Latinoamérica, de conexión para poder potenciar todo el tema del comercio. Nosotros tenemos capacidades, recursos humanos enormes. Nosotros tenemos gente como, la gente ha hablado mal de esta persona, pero Mostajo es un tipo brillante en Harvard. Sí. Entonces tenemos gente como él, tenemos gente muy capacitada, muy capaz, que necesita simplemente una cultura diferente. Claro. Necesita un set de valores y de principios diferentes que genere y que nos dé a nosotros la capacidad, a los que vienen después, de crear un mejor país, de crear una mejor nación. Y que eso se vuelva un movimiento que vaya generando impacto alrededor en Latinoamérica. Entonces yo me veo como una persona, como un gestor de este proyecto, no como, si querés, ni siquiera necesito ser la cabeza o la cara, sí. Pero sí tengo eso como un pendiente en mi vida y como un legado en mi vida. Eso quisiera dejar. Y bueno, cuando vos hablas de legado, tenés que pensar en grande. Claro. Y tenés que soñar a 100 años, mínimamente. Sí. Entonces, el concepto mío es que yo estoy sembrando secuoyas. ¿Viste las secuoyas? ¿Conoces las secuoyas? Oh, son los árboles, son unos árboles enormes. Que cuando vos vas a Estados Unidos, están en Estados Unidos, las secuoyas son árboles que han tardado 200, 300 años en crecer. Entonces, imagínate que cuando vos tenés una semilla de ese árbol, vos lo plantás en tu patio y el árbol empieza a crecer, vos no vas a ver el resultado. Vos no vas a ver ese árbol en toda su majestuosidad. Sí. Pero vos fuiste parte de ese proceso. A lo mejor van a cosechar todas las generaciones tuyas, van a mirar en tu patio ese árbol y la majestuosidad de ese árbol de lo que vos hiciste el impacto. Entonces yo estoy sembrando secuoyas en Latinoamérica, en Bolivia, y mi proyecto es ese. O sea, si querés, mi porqué es servir a Dios y servir a los demás a través de este proyecto, que es la visión que tengo para mi vida. Entonces yo hoy estoy en el proceso empresarial porque sé que es una parte de mi vida. Yo sé que tengo ciertos años más metido en la parte empresarial y desde hoy yo me estoy preparando para la parte política y la parte cultural. O sea, ese es tengo eso que hacer todos los días.
Gran porqué. Entonces, así lo veo, estoy sembrando secuoyas. Yo no lo voy a ver. A lo mejor mi hijo vaya a ver eso, pero más seguro mi nieto. ¿Entendés? Sí. Entonces, ese es mi porqué. Bueno, Tito, la verdad una charla interesante. Espero que la hayan disfrutado todos que hayan visto, escuchado este podcast. Muchas gracias a todo el equipo por acompañarnos en la edición. Son unos cracks, jóvenes. Son unos cracks. Muchas gracias, por Tito, permitirnos esta charla. La verdad es que yo la disfruté. Gracias, César, No, gracias por invitarme. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast.